Hola a todos. Hoy es martes, del 21 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo John Helmer se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme de nuevo, Nima. John, tuvimos una reunión entre Donald Trump y Zelensky, después de la cual Trump dijo que no va a enviar misiles Tomahawk a Ucrania, al menos por el momento. Luego tuvo lugar la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Antes de esa reunión, dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Asuntos Exteriores ruso se reunirían para tratar los principales temas. Parece que, según informó CNN, la reunión fue pospuesta. ¿Cuál es la última información sobre esa reunión entre los nacionales de Asuntos Exteriores, el secretario Salzburg Massa y el ministro ruso? Gracias por la pregunta, Nima, y gracias por mencionar a los culpables en este asunto. No ha habido ningún aplazamiento de algo que no se haya acordado. Eso lo dijo ayer el viceministro de Asuntos Exteriores Ryabkov. Ryabkov continuó diciendo, no confirmamos lo que algunas fuentes occidentales, lo estoy leyendo delante de mí, escribieron ayer. Ahora bien, eso fue ayer, señor Ryabkov. Hace unos minutos o un par de horas, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, tras una reunión que mantuvo en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía, hizo esta declaración. Así que, si me permiten leerla, porque lo expresa más rápida y claramente de lo que yo podría. Acordamos continuar estos contactos telefónicos, dijo el señor Lavrov, para comprender mejor dónde estamos y cómo avanzar en la dirección correcta. Permítanme comentar que cuando el señor Lavrov dice continuaremos los contactos telefónicos, lo dice literalmente por teléfono. Así que, de hecho, lo que no ha ocurrido es lo que se sugirió la semana pasada durante y después de la reunión de Zelensky en el almuerzo de la sala del gabinete con Trump, que Blinken y Lavrov se reunirían en persona. Eso no va a suceder. En su lugar, hubo una llamada telefónica ayer. Y ahora Lavrov dice que continuarán esos contactos telefónicos. Luego, Lavrov continúa. Me sorprendió leer hoy que, según CNN, la reunión entre el señor Putin y el señor Trump podría posponerse, ya que después de nuestra conversación con el señor Blinken ayer, los funcionarios estadounidenses llegaron a la conclusión de que la posición de Rusia apenas ha cambiado en el tiempo transcurrido desde la reunión de Alaska y sigue dentro de sus demandas maximalistas iniciales. Ese es el término estadounidense que también se usa en Londres. Putin está haciendo exigencias maximalistas. Lavrov rechaza lo que calificó como el comportamiento sin escrúpulos de muchos medios de comunicación en Occidente. CNN es famosa por ello, y también han atacado a Reuters. Quiero confirmar oficialmente, dice el señor Lavrov, que Rusia no ha cambiado su posición con respecto a los entendimientos que se alcanzaron durante las largas negociaciones entre Vladimir Putin y Trump en Alaska. Eso es muy importante, decir que fueron largas negociaciones. Bueno, en realidad no fueron tan largas, se interrumpieron. Estaban previstas para durar 4 horas y media, pero se redujeron a 2. La rueda de prensa que Putin y Trump ofrecieron estaba programada en los documentos del Departamento de Estado y ya hemos hablado de esos documentos filtrados en este programa. Antes de eso se redujo de unos 45 minutos a unos 12 minutos, de los cuales 8 fueron ocupados por el presidente Putin. Así que hay controversias, hay cuestiones. De hecho, existen diferentes versiones, por parte estadounidense, versiones ligeramente distintas, aunque no tan dispares como las de los rusos. Solo recordemos, para empezar, que ya hemos estado aquí antes. No consideremos al presidente Trump como el gran negociador en esto. En el escenario, lo que tenemos es un ventrílocuo y una marioneta, y la marioneta es Trump. Los ventrílocuos son numerosos, hay varios, entre ellos el general Dan Kane, cuya presencia en la mesa durante el almuerzo con Zelensky la semana pasada fue visible. Lo he visto en las fotografías, pero no se le menciona. Eso también es importante, pero volveremos a ello.
John, tuvimos una declaración del gobierno británico, junto con Zelensky, pidiendo un alto el fuego inmediato, a la que respondió Lavrov. Dijo que un alto el fuego inmediato en Ucrania solo significaría que la mayor parte del país seguiría bajo el control de los nazis. Creo que eso sigue siendo así en las conversaciones entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso y el secretario de Estado de Estados Unidos, e incluso entre Donald Trump y Vladimir Putin. El problema es que Estados Unidos, junto con los europeos, no están dispuestos a comprender la posición rusa, en mi opinión. ¿Cuál es esa posición? No estoy seguro de entender la pregunta. ¿Por qué no están dispuestos a comprender la posición de Rusia sobre un alto el fuego inmediato? Lo que eso significaría para ellos. Bueno, volvamos a report. Porque John, ilt i princi ilt es la de Rusia, y kasa mises en mening los nazis. Des nes nazificar. Yes, exactly so. Sí, exactamente. Y Lavrov acaba de repetir lo que dijiste. Un alto el fuego inmediato es inaceptable para la parte rusa, porque lo único que significaría es que la otra parte podría hacer una pausa en su derrota constante en todos los frentes, en todas las secciones del frente y más en profundidad. Hubo ataques importantes en Chernihiv, Odessa y otros lugares en las últimas 24 horas. Es correcto, lo has expresado muy bien, pero hagamos dos cosas aquí. En primer lugar, recuerda que Trump es el muñeco. Hay otros ventrílocuos. La parte rusa ha intentado decir que hay una diferencia entre los europeos y Trump. Bueno, es la diferencia entre un grupo de ventrílocuos y el muñeco. Pero la parte rusa no va a decir eso oficialmente ni públicamente. Ahora, dejemos claro lo que el propio Trump dijo sobre este asunto. Le preguntaron en el avión, no recuerdo si fue de camino a Florida para pasar el fin de semana jugando al golf o de regreso. Déjame leerlo, lo tengo delante. El viernes, un periodista le preguntó, usted dijo que tuvo una reunión cordial con el presidente Zelensky. Así es. Pregunta, ¿durante esa reunión le dijo que debía ceder toda la región del Donbass a Rusia? No, nunca hablamos de eso. Creemos que lo que deberían hacer es simplemente detenerse en las líneas donde están, las líneas de batalla. Ahora mismo hay una línea de batalla, dice Trump, y el resto es muy difícil de negociar. Si vas a decir, tú tomas esto, nosotros tomamos aquello, ya sabes, hay tantas permutaciones diferentes. Así que lo que digo es que deberían detenerse ahora mismo en las líneas de batalla, irse a casa, dejar de matar gente y acabar con esto. Pregunta, ¿qué cree que debería pasar con la región del Donbass? Trump, que se quede dividida como está. Ahora mismo está fragmentada. Creo que Rusia ya ha tomado el 78% del territorio. Déjalo así, tal como está ahora. Ya podrán negociar algo más adelante. Pero yo dije, y él está hablando de hablar con Zelensky el viernes, que se corte y se detenga en la línea de batalla, que se vayan a casa, dejen de luchar, dejen de matar gente. Eso es lo que dijo Trump. Así que, en cierto sentido, no hay ningún cambio. Los ventrílocuos que están en Bruselas, Londres, París y Berlín, especialmente en Berlín, Max ha sido un gran y constante defensor de un alto el fuego inmediato, están diciendo y reforzando lo mismo que dice Trump. De hecho, lo están incitando. Él responde a la incitación y luego responde a diferentes incitaciones cuando surgen en Washington, ya sea desde el Pentágono, la CIA o la propia Casa Blanca. Así es como funciona. Y por tanto, Trump invita a la incitación. Pero quizá volvamos a esto dentro de un momento, porque aquí hay una pregunta que no se ha planteado antes. ¿Qué impacto tendría en Europa si Trump detuviera la guerra? Pero volvamos a eso en un minuto. John, ¿le importa a Europa Donald Trump? Quiero decir, ¿es siquiera la pregunta correcta que hay que hacer? Espérame tú.
Sesmi Darangambursura, Atm Teplanin Team. Get inside But that so far, what we've seen from Donald Trump and his administration, Hasta ahora, lo que hemos visto de Donald Trump y su administración es que lo único que le importa es aumentar la OTAN, el presupuesto de la OTAN. Incluso con las armas que va a vender a Europa, no van a entregar esas armas en un futuro próximo. Ese es el problema. ¿Por qué es tan difícil para los europeos entender su posición? so difficult for Europeans to understand their position. well, sorry for Bueno, laughing. perdón por reírme, pero ¿de qué se preocupa realmente el presidente Trump? Really care Bueno, about- well, los presidentes, y él no es ninguna excepción, se preocupan por su poder. A él le importa un poco más, o mucho más que a algunos presidentes, convertir ese poder en dinero inmediato en el balance de todas sus empresas, las que dirige directamente a través de sus hijos. Así que, convertir el poder en dinero es lo primero. Lo segundo es conservar ese poder, recuperarlo del Congreso, si es necesario, y protegerlo en las próximas elecciones de mitad de mandato, que siempre están a 2 años vista, ¿verdad? Y luego, protegerlo y conservarlo para el siguiente mandato, si puedes presentarte a la reelección, como la mayoría de los presidentes esperan hacer, o si no puedes, como es el caso de Trump en este momento. as Trump's position is at the moment, it's to make sure that your successors Es para asegurarse de que tus sucesores, o posiblemente tú mismo, si logras encontrar una forma constitucional de hacerlo, conserven tu poder. Quiero decir, eso es lo que les importa. but Pero si quieres, podemos volver a este problema fundamental del poder y el dinero. money. Imagina lo que pasaría si Trump detuviera la guerra. ¿Qué ocurriría en Europa? What would happen in Europe? Ahora bien, desde el punto de vista de Trump, aquí hay algunas cifras en las que pensar. En este momento, la postura de Trump es, nos vamos a hacer ricos. Yo, mis hijos, los hijos de Vexelberg, los hijos de Lutsenko, etc. Mi yerno Kushner, y así sucesivamente. Todos nos estamos haciendo muy ricos ahora mismo. So on. We're all getting very rich right now. But if the war stops, what happens? Pero si la guerra se detiene, ¿qué pasa con el compromiso del 5% de la OTAN, el aumento del gasto de la OTAN hasta el 5% del PIB? Eso es lo que todos los europeos han acordado. Y a cambio, los europeos han dicho, le pagaremos el dinero, presidente Trump. Usted solo mantenga la guerra en marcha. Ahora bien, supongamos que la guerra termina, Trump la detiene, obtiene su premio Nobel de la Paz, como el presidente Putin propone recomendarle el próximo año. Entonces ya no habría credibilidad alguna dentro de Europa para el compromiso del 5% del PIB. Eso significa que no habría compras de material militar estadounidense. Así es como la administración Trump propone que Estados Unidos se enriquezca. No es mega, no lo es MAGA. It's not mega. It's Mara. Make America rich again. Okay. Now, Hacer que América vuelva a ser rica. Bien, ahora, veamos el gasto actual de Europa, que ronda el 2% del PIB. Algunos países más, como Polonia, otros menos. Eso equivale a unos 1,2 billones de dólares. Pero si sube al 5%, he calculado que alcanza unos 3,3 billones. Así que Trump está presionando, y los europeos han aceptado, gastar otro 1,1 billones. Desde el punto de vista de Trump, eso va al bolsillo estadounidense. Él y su familia, como he dicho, Witkoff, Feinberg en el Pentágono y todos los demás que han estado en el negocio, calculan que esos 1,1 billones generan, con sus habituales tasas de comisión, una cifra bastante grande de miles de millones de dólares. ¿Para quién? rather large number of $1 billion for whom? For themselves. Por su propia cuenta. Ahora bien, ¿cómo puede Europa decir, detened la guerra y no podemos pagar? Detener la guerra no solo le costará a Estados Unidos 1,1 billones de dólares adicionales, sino que también destruirá el consenso político interno en cada uno de estos países. Por primera vez, los partidos de la oposición, Alternativa para Alemania, o AfD en Alemania, están ganando terreno. Sigo diciendo Partido Reformista por error. Alternativa para Alemania es el término correcto. Intenté corregirlo la semana pasada, pero no llegué a hacerlo. AfD es el principal partido de la oposición en Alemania, contrario a continuar en guerra con Rusia, y Merz los está reprimiendo. En Inglaterra no es tan diferente. El Partido Reformista, que ha sido respaldado, por ejemplo, por Elon Musk,
Está en un 35% en las encuestas, muy por delante del Partido Laborista de Starmer, a pesar de su supuesta victoria aplastante en las elecciones. Así que cada una de estas dinámicas, Francia es diferente, y así sucesivamente, como explicamos la semana pasada, se vería seriamente cuestionada, y estos líderes políticos débiles en Europa podrían quedar destruidos si Trump detiene la guerra. Así que Trump en realidad no quiere eso. Tampoco los europeos. No están locos, no son una coalición de descerebrados, como dicen algunos podcasters. Han hecho sus cálculos sobre el dinero. Han hecho sus cálculos sobre el poder. Es política y dinero. Ahora bien, poner fin a la guerra de una manera que permita a Trump ganar el Premio Nobel de la Paz significa crear un falso final de la guerra, igual que el plan de paz para Gaza, el llamado plan de paz de Trump, representa. Es falso. El alto el fuego duró solo unos días. Los israelíes han vuelto a matar a decenas de palestinos al día y han reanudado la guerra. Dozens of Palestinians a day and are resuming the war. So, is Russia having looked Entonces, ha examinado Rusia detenidamente y respaldado el llamado plan de paz de Trump en Gaza? ¿Está Rusia considerando la credibilidad o el valor de Trump en cualquier esfuerzo de paz? ¿Están concluyendo que pueden alcanzar algún acuerdo con Trump que realmente dure? No, por supuesto que no. Pero si Trump dice, terminemos en las líneas de batalla y negociemos más tarde, eso es exactamente lo que quieren los europeos, como dijiste, Nima, rearmarse y continuar la guerra mientras están en una posición perdedora, perdiendo cada día más. Así que es inaceptable para el lado ruso cuando lo dice Trump, cuando dice Zelensky, cuando lo dicen Starmer, Macron, Merz y Meloni. Es igualmente inaceptable porque es falso. It's equally unacceptable because it's fake. Yeah. John, you know the nature of the relationship between the United States and John, Russia. ¿conoces la naturaleza de la relación entre Estados Unidos y Rusia? Cuando ves a alguien como Kirill Dmitriev salir, publicar y hablar con Elon Musk, dice, imagina conectar Estados Unidos y Rusia. Y está hablando del túnel, el túnel Putin-Trump, un enlace de 70 millas que simboliza la unidad. Habla de la empresa que puede hacerlo, que cuesta $65,000 millones y puede reducirse a 8,000 millones. Estas personas, quiero decir, estas personas están en el negocio, hablan, saben cómo comunicarse entre sí. Pero cuando se trata de la naturaleza de la relación entre Rusia y Estados Unidos, ¿cuánto de eso está relacionado con las economías de esos países? ¿Y cuánto está relacionado con la ideología, con la naturaleza o la identidad de estos dos países? De nuevo, una buena pregunta y una muy grande. Permíteme intentar responderla de esta manera. Siempre ha existido un grupo de rusos, bien educados y muy elocuentes en ruso, inglés y otros idiomas, a menudo formados en el extranjero, que creen comprender muy bien los países donde se formaron. Dmitriev estudió en el instituto, la universidad y el posgrado en Estados Unidos. Piensa como un estadounidense. También representa una facción empresarial en Rusia, la facción de los oligarcas, que surgió en 1996 y se ha mantenido bajo distintas formas hasta hoy. Era tan aficionada a Estados Unidos que cotizaba sus empresas en las bolsas de Nueva York o Nasdaq. Metieron a sus hijos en el instituto, igual que Dmitriev, y luego los enviaron a universidades como Harvard, Yale, Stanford y las universidades de California. Enterraron sus activos por seguridad, para protegerlos de los impuestos rusos, del fraude ruso, de la rendición de cuentas corporativa y de la inestabilidad, tal como ellos la percibían, de sus propias fortunas en Rusia. Enterraron sus activos en Estados Unidos. Construyeron sus refugios de esquí, como hizo Abramovich en Colorado, y sus casas de playa en Miami, cerca de Mar-a-Lago, la propiedad de Trump. Así es como pensaban que sería el futuro. Siguen teniendo cierta influencia en el Kremlin de Moscú. ¿Qué creen saber sobre el país en el que prefirieron vivir y del que prefieren que sus hijos tengan la ciudadanía en lugar de su patria? Their homeland. Well,
they think Bueno, creen que la manera de influir en la toma de decisiones de Estados Unidos es sobornándola, pagando por ella. Aplican sus métodos empresariales al ámbito político. Y no están necesariamente equivocados respecto a Estados Unidos. Sin embargo, han sido más eficaces en el soborno en Moscú que en Washington, porque esta guerra, en gran parte a través de la guerra de sanciones, les ha privado de sus bienes inmuebles. Abramovich no puede volver al Upper East Side de Manhattan, donde posee media calle. Oleg Deripaska no puede regresar a las cercanías de DuPont Circle, en Washington, D.C., donde tenía una casa que ahora está completamente cerrada, y así sucesivamente. La guerra de sanciones contra Putin se ha extendido a lo que Estados Unidos y el Reino Unido siempre han llamado el círculo que rodea a Putin. Cómo influir en Putin para que detenga la imposiciones a los oligarcas. Put sanctions on the oligarchs. Each side, Dmitriev versus Trump. Cada bando, Dmitriev frente a Trump y Musk, y volveremos sobre eso, y el bando británico que impone sanciones a los oligarcas, creen que la teoría del poder oligárquico es la que funciona. Solo que no es así. No lo es. Podemos criticar al bando ruso, como merece, por tener una teoría política simplista. Primero, por pensar que podían influir en la formulación de políticas de Estados Unidos a favor de Rusia, cultivando al lobby judío en Washington. El bando ruso, tanto en los tiempos soviéticos como desde el 91, ha creído que los judíos influyen en los sionistas, que el lobby israelí influye en la presidencia con tanta fuerza que si se les cultiva en su raíz, es decir, en este momento, al presidente Netanyahu, eso influirá en la formulación de políticas en Washington de manera más favorable hacia Rusia. Washington policy making more favorably to Russia. Well, it doesn't work that way. It hasn't worked. Bueno, no funciona así. No ha funcionado. En segundo lugar, han llegado a la conclusión de que el dinero manda, ya lo he explicado. Eso tampoco funciona. El otro bando piensa lo mismo. Castigar a los hombres del dinero que rodean a Putin, quitarles sus juguetes, sus yates de recreo en el Mediterráneo, encerrarlos, y así sucesivamente. Y con eso se logrará un cambio en la política bélica de Putin. Bueno, casi funciona, pero ahora no funciona. Así que dos teorías distintas de sobornarse mutuamente han fracasado en detener el conflicto de raíz y, por tanto, el conflicto militar, que Rusia está ganando en el campo de batalla. Cuando el dinero deja de influir, hablan las armas, y las armas están ganando esta guerra, y son rusas. Winning this war, and they're Russian ones. Okay, that's how it is. But so what we've Así es. Pero lo que hemos visto es una muestra interesante del señor Dmitriev, de lo estadounidense que cree ser, al promover lo que él llama un símbolo de paz. Propone, perdón, me río, pero es tan predecible, tan cursi, el túnel de la paz Trump-Putin bajo el estrecho de Bering. Eligió el nombre a partir del corredor internacional de la paz Trump, del que ya hemos hablado antes, entre Azerbaiyán y la frontera turca, pasando por el sur de Armenia, el corredor de Zangezur. Descubrió el señor Dmitriev que si a Trump le gusta tanto como les dijo a los armenios y a los azeríes, entonces seguro que este le encantará. Sin embargo, hay un par de problemas. Dejando a un lado que el señor Musk es propietario de The Boring Company, que puede perforar bajo el mar, Rusia tampoco es mala en eso. La idea es un soborno a Musk para sobornar a Trump. Un símbolo de paz no es lo que resuelve las causas profundas del conflicto. Aquí está pues el hilo de Twitter del señor Dmitriev sobre este tema. Ha habido muchos tweets. Tú solo has citado dos de ellos. Es una señal de desesperación por parte de la facción de oligarcas rusos en torno al señor Dmitriev, que está perdiendo su capacidad de influir en las negociaciones a las que asiste frente a su homólogo, Stephen Bitkov. ¿Es una medida desesperada o es una muestra de creciente confianza? Hay otros esfuerzos más sustanciales y todos han fracasado. Hubo un intento por parte de los rusos, por Igor Sechin y Rosneft, la empresa petrolera estatal, de convencer a ExxonMobil de que si lograban que Trump suavizara las sanciones, dejara de aplicarlas y redujera la guerra económica para ambas partes,
entonces ExxonMobil podría recuperar sus concesiones en Sajalín. Eso fracasó. ExxonMobil fue presionada para decir, esto no va a ninguna parte. En islistvord eminuding. La fruderousing of Hearth and Mestroth. It's wagzinu de sungre, mutumiva avantem. So that's a much bigger deal. It's more than $8 billion. If ExxonMobil Son más de 8.000 millones de dólares. Si ExxonMobil e Igor Sechin no pueden llegar a un acuerdo, Kirill Dmitriev, Elon Musk y Donald Trump no van a cerrar un trato para un túnel de la paz de 8.000 millones. Pero fíjate, me sorprende que Dmitriev hable de símbolos de paz cuando en realidad se trata de dinero, tal como dijiste. 8.000 millones de dólares, un ahorro enorme respecto a lo que los soviéticos solían estimar. Adivina dónde va parte de ese dinero y a qué bolsillos. La diferencia va allí. Por supuesto, es un enorme esquema de sobornos, BBS, no un túnel de la paz Trump-Putin. Pero no está funcionando. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Y en la guerra lo que marca la diferencia son las armas, no el dinero. arms make the difference, not money. John, Europe, how is Europe? John, ¿cómo está Europa afrontando o gestionando la administración Trump? ¿Es Europa en sí, es la OTAN o algo más allá de eso? La conexión entre los líderes europeos y el establishment de Estados Unidos, ¿qué tan fuerte es? Me da la impresión de que miran a Donald Trump, miran a la administración. Llegaron hablando de los minerales en Ucrania. No se trata de nada, solo oleadas y oleadas de propaganda que nos distraen de las causas fundamentales del conflicto en Ucrania. Distracting us from the root causes of the conflict in Ukraine. And it seems these talks are leaning toward the same. Y parece que estas conversaciones se inclinan hacia el mismo tipo de, ya sabes, distracciones. ¿No crees que, después de todo, estoy hablando de Kirill Dmitriev y él está intentando conectar, pero el establishment en Estados Unidos está interesado en los lazos económicos o se centra principalmente en su objetivo principal, su meta principal, que es la ideología que tienen, la hegemonía mencionada en la doctrina Wolfowitz? Ese es el núcleo. O podrían cambiar de opinión por China, por el auge de China. China está ocurriendo, y nadie es capaz de competir con este país gigantesco. ¿Va eso a influir en la mentalidad del establishment en Estados Unidos? Is that going to influence their mind, the establishment in the United States? Golly, that's a big question. And part of it, you've Vaya, already esa es una gran pregunta. Y en parte ya la has respondido. how to begin to Sí, answer. ¿por dónde empezar a responder? Déjame intentarlo. Ha habido muchos intentos en la historia académica reciente de Estados Unidos de describir quién es el establishment estadounidense. En este momento, podemos hablar del Estado profundo. Hace mucho tiempo, un gran estadounidense, C. Wright Mills, escribió un libro titulado La élite del poder, en el que describía la relación entre el dinero, los negocios, el poder, la política y las aventuras militares en Estados Unidos, cómo coordinan sus actividades en torno a la guerra y los negocios, y cómo difieren entre sí. Supongo que empecé como estudiante, pensando que la élite del poder estaba motivada por la ideología. That the power elite was motivated by ideology. I've grown up to think that He crecido pensando que primero hay que mirar el dinero, la estructura de la economía. Se considera el poder económico como la base y la ideología como una especie de producción, una representación que la base financia para servir a sus intereses. Y no vamos a entrar en nada que aburra a todo el mundo, ya que probablemente piensen que ya dejaron la universidad o el colegio. No queremos repasar todo eso. Eso es la teoría en sí. Pero mencionaste la diferencia entre dinero, poder e ideología. Así que digamos simplemente que ha habido varias generaciones de debate sobre eso en Estados Unidos y varias generaciones de debate sobre ello en las escuelas de Europa y también en las escuelas de la Unión Soviética. Pero si miras un titular hoy, But if you look at a headline today, I'm just reading from today's published 5 hours. estoy leyendo ahora mismo un artículo publicado hace 5 horas en el FT de Londres, el medio de propaganda empresarial propiedad de japoneses. El titular dice que el ejército de Estados Unidos
acaba de pedir a grupos de capital privado, entre ellos Apollo, Carlyle, KKR y Cerberus, que presenten proyectos estratégicos sustanciosos para ayudar a financiar los contratos de renovación de infraestructuras por valor de $150 mil millones. ¿Ayuda eso a ilustrar cómo el establishment estadounidense intenta lucrarse con la guerra? Es algo normal. En el lado ruso, podríamos hacer un análisis interesante, aunque no lo haré porque estamos en guerra, de la relación entre los oligarcas rusos y la industria bélica. La fabricación de vehículos militares, misiles, drones y demás. Las economías de estos países están cada vez más militarizadas. Los poderes existentes, los fabricantes de acero, los fabricantes de tuberías, las industrias digitales y así sucesivamente, tienen que aprovechar la oportunidad porque el dinero está llegando. Tiene sentido político repartir los contratos y asegurarse de que Trump reciba una buena parte. Y Peter Thiel, otro de los principales financiadores de Trump, obtenga una buena parte de lo que hemos denominado la cúpula dorada en el espacio. Así que, en tierra, en el espacio, donde quiera que mires, todo el mundo está ganando dinero. Ganar dinero hace feliz a la gente. Al hacer feliz a la gente, destinan un pequeño porcentaje en dirección a Trump para su reelección y controlan los medios, que generan lo que leemos como la ideología. La guerra es necesaria porque los rusos van a amenazar. Esa es la línea ideológica. Por eso, en la parte inferior de la pantalla, se puede leer «Larga vida al Novichok». Ese es un éxito ideológico de los británicos y luego de los alemanes, allanando el camino para hacer la guerra y ganar dinero. Así que creo que he dado muchas vueltas, pero espero que eso responda a tu pregunta sobre cómo piensa el establishment estadounidense. Es la forma en que piensan los que hacen dinero. No piensan de manera diferente en Moscú, la City de Londres, París, Frankfurt o en cualquier otro lugar. No es una predicción de cómo va a ir el mundo, pero espero que responda a tu pregunta, ¿verdad? Sí. John, ¿esa es la realidad que acabas de mencionar? ¿Se entiende eso en Rusia? ¿Hasta qué punto llega dentro del liderazgo? ¿Ves que las personas implicadas, aquellas con mucha influencia, incluso en las negociaciones, lo comprenden realmente? Estás hablando del liderazgo solo de Vladimir Putin y del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, y los demás que trabajan con ellos. ¿Están totalmente alineados con la gran política de Rusia? Bueno, hoy estás haciendo preguntas estupendas, Nima. No tenemos tiempo suficiente para hablar de todas las respuestas. ¿Cómo puedo responder a esa? Primero, llevo, unos 30 años en Rusia analizando las relaciones que acabas de mencionar. Primero en los últimos días de la Unión Soviética, luego bajo Yeltsin y ahora bajo Putin. Debo decir que gran parte de mis escritos son entendidos por los lectores expertos, lectores del mercado, como centrados en el poder de los oligarcas rusos, en los metales, los minerales, la minería, el transporte marítimo y demás. La mayor parte de mi trabajo se ha centrado en cómo los oligarcas hacen lo que acabas de describir, influir en el poder en su dirección. Hay muchos libros sobre eso y miles de historias de bailar con osos. No digo eso para promocionarme ni para rogarte que leas mis libros. Lo que sí puedo decir, sin embargo, es que una vez que fuimos a la guerra, una vez que estamos en guerra, no hablo de las empresas de los oligarcas. No las analizo. Mi trabajo dentro de Rusia consistía en analizar lo que podía verse y que no necesariamente contaba con el respaldo de los oligarcas, y examinarlo desde el punto de vista del interés nacional ruso. Analizar quién se beneficiaba. Desde la guerra, y desde que comenzó la guerra de sanciones contra los oligarcas, no se trata de que yo haya enterrado mis diferencias con Oleg Deripaska, quien hizo algún esfuerzo por matarme allá por 2001 o 2009. No le gustaba mi reportaje sobre cómo intentaba sacar su empresa a bolsa.
in the man who knew too Esa historia se cuenta en El hombre que sabía demasiado sobre Rusia. Estamos enterrando el hacha, pero durante la guerra no puedo permitir que mis reportajes den ayuda y consuelo al enemigo. Y en este caso, cada bando está en guerra con el otro. Ahora bien, eso es cosa mía. Así que ya no me meto en ello. Llamémoslo el negocio secreto de la oligarquía del lado ruso. Sin embargo, hiciste una pregunta diferente, que merece ser respondida. ¿Cómo influyó esa generación de oligarcas en la toma de decisiones del presidente Putin respecto a esta guerra? ¿Hubo alguien que se opusiera a la guerra, como pensaban, por ejemplo, los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido? Y sí los hubo, algunos más explícitamente que otros. some more explicitly than others. We won't bother mentioning the names. But did the campaign No nos molestaremos en mencionar nombres. Pero, ¿tuvo éxito la campaña para hacer que influyeran en Putin? No. Ha sido un fracaso total, salvo por el hecho de que el presidente Putin tiene que representar y equilibrar. Existe una democracia rusa, y la democracia requiere un equilibrio político entre la opinión pública, los principales propietarios y controladores de la economía y las principales fuerzas de toma de decisiones, los servicios civiles, militares y de inteligencia. Tiene que equilibrar. Cuando equilibras, tienes que escuchar. Ahora bien, el presidente Putin solía celebrar una cena navideña con los oligarcas cada año. Durante varios años, en algún momento entre el 10 y el 31 de diciembre, invitaba a los oligarcas al Kremlin. Tenían una especie de programa de debate público y luego celebraban una cena privada. talk show, and then they would have a private dinner. Now, since about 2018, Desde aproximadamente 2018, las personas que asistían a esta cena empezaron a mostrarse reacias a que se conocieran sus nombres, porque eso suponía una invitación para que los belicistas de las sanciones de Washington los tomaran como objetivo, y así lo hicieron. Por eso, la cena navideña de los oligarcas ha dejado de existir, porque estamos en guerra. ¿Significa eso que los oligarcas no son críticos con el gobierno en este o aquel asunto? Sí, lo son profundamente, como ocurre en todo el acto de equilibrio ruso, por así decirlo, de tipos de interés del Banco Central del 18%, 19%, 20%, que han aplastado la economía y causado mucho más daño a la economía rusa, a su moral de guerra y a sus capacidades que cualquier misil o dron lanzado contra el interior de Rusia por los ucranianos, los británicos o los estadounidenses. fired at the Russian hinterland by the Ukrainians, by the British, or by the Americans. So yes, there's vivid, active criticism. Así que sí, hay una crítica vívida y activa de la política económica interna, sobre quién debería beneficiarse, quién debería generar el crecimiento que mantiene contento al pueblo ruso, que los mantiene empleados, que mantiene a todos detrás del presidente Putin, como de hecho ocurre, en mayor medida que con los líderes políticos en cualquier otro lugar. Pero volviendo al punto que mencionabas, sí, hay críticas a los oligarcas. Sí, hay críticas de los oligarcas o de los intereses de los sectores líderes sobre la forma en que se está llevando la guerra. ¿Preferirían volver a la normalidad, simbolizada por Kirill Dmitriev y su túnel de la paz? Sí, lo harían. ¿Marca una diferencia significativa en el campo de batalla? No. ¿Marca una diferencia significativa en la diplomacia? Sí, la marca. Pero si la parte estadounidense sigue impulsando su guerra por los intereses de sus oligarcas, como dijimos al principio, los oligarcas ceden su lugar en el frente a los militares. Cede their place on the front to the military men. I remember, John, when the war in Ukraine started and the new Recuerdo, John, cuando comenzó la guerra en Ucrania y se impusieron las nuevas sanciones a los oligarcas rusos. Fue un momento en el que Putin salió y dijo, dirigiéndose a los oligarcas, si no podéis ayudar a Rusia, entonces no os necesitamos. ¿Cómo ves la posición de estos oligarcas en Rusia desde que empezó la guerra en Ucrania? Se ha visto su posición drásticamente afectada. Es decir, su influencia en la política exterior de Rusia ha cambiado debido a las sanciones y a lo que ha ocurrido entre Occidente y Rusia. ¿Cuál es la posición de estos oligarcas en Rusia hoy en comparación con la que tenían antes de que comenzara el conflicto en Ucrania? to what it was before the conflict in Ukraine started?
Well, in a word, they're a lot quieter. Bueno, en una palabra, están mucho más callados. There've been some demonstrations Primero. out there. Segundo, ha habido algunas manifestaciones, ¿no es así? Yevgeny Prigozhin acumuló, digamos, alrededor de $1.000 millones en riqueza, que pretendía ampliar tanto como contratista del ejército en la guerra como combatiente él mismo. As a warfighter, Y él, como todos sabemos, se exhibió en el campo de batalla, representando a sus hombres mientras hablaba, y se convirtió en un crítico político del jefe del Estado Mayor, del ministro de Defensa y, de forma indirecta, del propio presidente. La lección de Prigozhin, el intento de rebelarse, el intento de convertir la crítica en más dinero, más influencia dentro del Ministerio de Defensa, como buscaba Prigozhin, y más influencia política sobre la presidencia, como indicó la rebelión, terminó de forma negativa en un momento dado para Prigozhin, cuando continuó a pesar del desenlace relativamente pacífico de su rebelión. relatively peaceful ending of his rebellion. He continued and thus violently. Continuó, y por tanto, violó el «Por favor, guarda silencio ahora, Yevgeny. Vete a África, piérdete. Ya estás fuera de la política». Cuando Prigozhin no aceptó eso, el efecto demostrativo fue bastante evidente. Murió. Entonces, ¿qué le dice eso a cualquiera con una ambición comparable dentro de Rusia? Que se calle. Negocia tu parcela. No tengas ambiciones que superen tus medios. Conserva tus medios, porque las implicaciones, las consecuencias cuando estamos en guerra, podrían ser muy negativas para ti. Esa es la lección de precaución para todos, como indicó el presidente Putin a Mikhail Khodorkovsky muchos años antes, cuando no estábamos en guerra. Quieres ambición política, quieres vendernos a Estados Unidos. Us to the United States. You want to replace me as president by your Quieres reemplazarme tú mismo como presidente. Esos fueron los desafíos que Mikhail Khodorkovsky lanzó al presidente Putin. Y la lección fue que acabó en prisión durante 10 años y ahora está exiliado, haciendo pequeños ruidos en Londres. Cállate. Cuida. Atiende tu propio jardín. Y lo hacen. Sin entrar en nombres, hay diversificación hacia vehículos militares y todo tipo de tecnología militar financiada por el Estado. Los oligarcas prefieren el dinero estatal. Llega más barato y con más facilidad que la competencia capitalista. No son iconos del capitalismo, son iconos del sistema oligárquico, que es diferente en ambos lados. En ambos lados. on both sides. Both sides. Yeah. John, going forward with the meeting between John, de cara a la reunión entre Trump y Putin, en tu opinión, ¿qué concesiones puede hacer Rusia en el proceso de negociaciones con Estados Unidos? ¿Hay algo que pueda sorprender a Estados Unidos en lo que los rusos tengan que ofrecer? Lo siento. ¿Quieres decir que los estadounidenses están sorprendidos? Surprised or No, No, quiero decir, los estadounidenses ¿está Rusia preparada para ofrecer algo sorprendente a los estadounidenses? Algo que pensaban que Rusia nunca cedería, o, como sabemos, la posición sigue siendo la misma y no van a cambiar ni un solo centímetro. Esa es una posición firme por parte de los rusos. That is a solid position on the part of Russians. on the surface, President Putin En apariencia, el presidente Putin, el señor Lavrov y todos los que representan a Rusia en estas negociaciones muestran el máximo respeto por el presidente Trump como presidente de los Estados Unidos. Y hasta cierto punto lo adularán, como hacen los europeos. Se ganarán su favor, lo promoverán para el Premio Nobel de la Paz y cosas por el estilo. Pero bajo la superficie, lo que se puso a prueba en Alaska por el presidente Trump y el presidente Putin juntos, y luego de nuevo en la reciente llamada telefónica, están poniendo a prueba la cuestión fundamental. Por un lado, tenemos que entender lo que piensan los estadounidenses. Por otro lado, tenemos que pensar en lo que piensan los rusos. Y luego, además, tenemos que incorporar al primer ministro Modi de la India, porque así es como están pensando los estadounidenses en este momento. Because this is how the Americans think right now. This is how the ventriloquist dog. Así es como el muñeco de ventrílocuo, el presidente Trump, ha expresado su manera de pensar.
creen que la amenaza de ataques con misiles Tomahawk o de largo alcance, fabricados en Estados Unidos, tripulados por estadounidenses, pero gestionados a través de la OTAN, financiados por la OTAN y lanzados desde el campo de batalla ucraniano hacia Rusia, asusta, disuade y hará que Putin realice concesiones territoriales y de otro tipo. Eso es lo que piensan. También creen que la guerra económica aún está por llegar. El anuncio de Trump de que había persuadido al primer ministro Modi y al gobierno indio para que dejaran de comprar petróleo ruso. Los estadounidenses piensan, el bando estadounidense piensa, el círculo de Trump piensa, al igual que los europeos, que si se corta el comercio de petróleo de Rusia, la pérdida económica será tan grave que el presidente Putin se verá obligado a hacer el tipo de concesiones sobre las que acabas de preguntar. Así que ahora, eso es lo que piensa la parte estadounidense. Podemos pasar al lado ruso y luego al lado indio, como ejemplos para responder a tus preguntas. Debo reconocer que un colega mío, Jim Jatras, exfuncionario del Departamento de Estado, ha estado explicando esto con claridad para todos desde que escribió un buen artículo en diciembre del año pasado. Por un lado, como Jatras, yo y muchos otros hemos señalado, y como todos en tus podcasts destacan, la exigencia de un alto el fuego inmediato es inaceptable, porque simplemente se convierte en una oportunidad para arrebatarles a los ucranianos la victoria de la derrota que están sufriendo a manos de los rusos. Y los rusos lo entienden. Así que el problema de fondo es, ¿puede el lado ruso confiar en algún compromiso, en algún acuerdo firmado, en alguna disposición sobre una concesión rusa que haga la parte estadounidense? Respuesta, no, no pueden. No se puede confiar en nada de lo que ofrezcan los estadounidenses, ni en Vitkov como negociador, ni en Rubio como negociador, ni en Trump como negociador. Y los rusos no son ciegos. Nadie lo es. Acabamos de ver 2 rondas de negociaciones que terminaron en guerra y más guerra, a pesar de un supuesto alto el fuego de Trump. Lo vimos con Irán y lo vimos con Gaza. ¿Puede Rusia ser tan ingenua como para no sacar esa conclusión? Así que, en cierto sentido, la respuesta a tu primera pregunta es sí. Ha habido concesiones rusas, de las que se ha hablado en los medios poco fiables de Occidente. En segundo lugar, si se ofrece una concesión a un negociador estadounidense, ¿pueden ellos, al aceptarla en la mesa de negociación, aplicarla y mantenerla durante más de unos pocos días? Respuesta. ¿En qué consistieron las ofertas de Vitkov a los iraníes? En un engaño antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán. ¿En qué consistieron los compromisos de Vitkov, Kushner y Trump con Palestina? En nada que durara más de ¿qué? ¿5 días? Así que podríamos entrar en los detalles minuciosos de las concesiones territoriales en Donbass. Y ya hemos señalado que Trump está centrado en las líneas territoriales porque cree que un alto el fuego inmediato en esa línea es lo que los rusos aceptarían. Pues no lo harán. El alto el fuego es inaceptable y Rusia avanza cada vez más hacia el oeste, destruyendo toda la infraestructura energética, ferroviaria y de otro tipo que sostiene la guerra en curso. Así que tiene que haber una zona desmilitarizada entre las líneas, y la posición de Rusia es que incluya las 4 regiones, Donbass, Novorossiya y Crimea. Debe existir una zona desmilitarizada entre esa frontera occidental y el alcance desde el cual los ejércitos ucraniano, estadounidense, británico, francés y otros lanzan sus misiles y drones contra la nueva Rusia y el interior ruso. Una zona desmilitarizada puede ser vigilada por drones, por sistemas automáticos o mediante medios de inteligencia artificial. Y entonces surge la pregunta, ¿qué tipo de acuerdo de mantenimiento de la paz habría en el lado occidental de la zona desmilitarizada y qué tipo de régimen de inspección y por parte de quién? Pues bien, la parte rusa dice que ningún europeo, porque han estado luchando contra nosotros.
Bueno, hemos visto cómo es la contribución estadounidense, o más bien anglo-estadounidense, a un mantenimiento de la paz creíble. Es la Junta de la Paz, la BOP, que Trump propuso, con Tony Blair como director ejecutivo, para implementar una especie de fuerza títere compuesta por pakistaníes y otros, pero bajo control militar israelí para desarmar a Hamas. Quiero decir, si comparamos una cosa con la otra, entendemos que, sea lo que sea que proponga la parte estadounidense, la parte rusa no puede aceptar que esas sean garantías de seguridad en las que Rusia pueda confiar. Así que, si no se pueden aceptar, porque Estados Unidos ha demostrado ser poco fiable, las garantías de desmilitarización, entonces tampoco se pueden aceptar las garantías de desnazificación. Esos son los dos objetivos estratégicos. No se puede permitir que la Ucrania se rearme y siga siendo una plataforma. Pero si la parte estadounidense dice, no lo haremos, ¿está el presidente Putin dispuesto a decir, de acuerdo, no lo haréis? Bueno, ¿cómo puede estar seguro dada su historia reciente? Tal vez el presidente Putin no sea tan cortés. Tal vez sea más cortés. Pero el problema de fondo, como dijo esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov en Moscú, es que, a menos que logremos que las partes estadounidense y europea acepten que las causas profundas residen en sus propios intentos de destruir Rusia y se comprometan con un pacto de seguridad mutua y aplicable, ¿en qué se puede confiar salvo en una pausa antes de la reanudación de los combates? Y como acabamos de intentar decir, eso plantea un grave problema financiero, un problema de poder para Rusia, para el lado estadounidense, el lado europeo, sin mencionar a Zelensky enriqueciéndose en Leópolis y en Polonia, donde quiera que opere estos días. Entonces, ¿suena eso como una estructura de desconfianza imposible de resolver en una cumbre? Suena bastante imposible, ¿no? Todos los que escuchan pueden ponerse a pensar y preguntarse, bueno, ¿cómo lo harías tú si estuvieras en esa posición? ¿Puedes aceptar algo tan temporal? El plan de paz de Trump para Palestina en Oriente Medio duró solo 7 días. Así que, si el presidente Putin dice, te apoyo para el Premio Nobel de la Paz del próximo año, vayamos a Budapest y hagamos un espectáculo, ¿qué significa realmente eso? Hay un problema serio en el lado ruso para entender cuál es el propósito de este espectáculo, si él es intrínsecamente tan fiable como acabamos de ver en Gaza o en Irán. Y ahora queda otra parte, otro punto que mencioné. El lado estadounidense cree que cortar las compras de petróleo de la India a Rusia resolverá el problema. En otras palabras, la mentalidad no trata de una seguridad y unas garantías mutuas e indivisibles. Se trata de intimidar e imponer al lado más débil. Harás lo que queremos. Esa es la mentalidad. Creo que acabamos de explicar por qué eso no va a funcionar precisamente para un ejército que gana en un campo de batalla perdido. Así que, entonces piensan, el primer ministro Modi llamó a Trump y dijo, cortaremos el petróleo. Bueno, no llamó por teléfono. Mis fuentes indias dicen que hubo un mensaje. Fue entregado a Trump por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de la India, déjame recordar bien el nombre, Kirti Vardhan Singh, quien representó al señor Modi en la cumbre de Sharm el-Sheikh la semana pasada. Hubo un mensaje, pero el lado indio, si me permites profundizar un poco, es muy interesante. Los indios se enfrentan al mismo tipo de presión estadounidense que Rusia. El presidente Putin estará en Delhi para reunirse con el señor Modi el 6 de diciembre y podrán intercambiar historias. Pero es evidente, el lado estadounidense ha tomado ahora el control del ejército pakistaní. Así que la India entiende, tras haber derrotado a Pakistán en una guerra reciente, haberlo vencido e impuesto sus condiciones, que Estados Unidos está reconstruyendo el ejército pakistaní como una plataforma para atacar a Irán por el oeste y a la India nuevamente por el este. La parte india comprende que la CIA lleva a cabo operaciones encubiertas.
Sabemos que el presidente Trump apoya públicamente las operaciones encubiertas contra los regímenes que se le oponen, como el de Venezuela. Hay operaciones encubiertas dentro de la India contra Modi para apoyar a la familia Gandhi y al partido opositor del Congreso. La India entiende, sin ser descortés con el señor Trump, que existen operaciones encubiertas de Estados Unidos. Luego está la influencia estadounidense en la frontera oriental de la India, en Bangladesh. On the Indian eastern border, in Bangladesh. Then India faces a northern. Entonces, la India se enfrenta a un desafío en el norte por parte de China. Bien, mis fuentes indias dicen, mira, podemos intentar apaciguar a Trump, pero no vamos a dejarnos chantajear ni intimidar. Entendemos nuestros intereses nacionales. Nuestro comercio de petróleo estará regido por nuestros intereses nacionales. Y así es como ha respondido el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. Así respondieron a la supuesta llamada telefónica, que en realidad no fue una llamada, sino un mensaje entre Modi y Trump. Es muy importante entender hasta qué punto Modi percibe la posición de la India de manera similar a como el presidente Trump entiende la posición de Rusia. Son aliados estratégicos en el suministro de armas, en la cooperación a largo plazo y en el apoyo político. Pero veámoslo. Political support. But let's look at it. India, and this is the Modi surprise that Trump and his India, y esta es la sorpresa de Modi que Trump y su equipo no han previsto, es uno de los mayores importadores mundiales de armas extranjeras, por un valor de unos $15,000 millones el año pasado. La parte estadounidense quiere obligar a la India a comprar F-35. La parte india ha tomado decisiones políticas para adquirir aviones franceses y está considerando el Su-57. En comparación con el F-35, que es increíblemente caro, ineficiente y poco fiable en términos militares, la oferta rusa es buena. Pero Trump no entiende que Modi tiene su propia arma militar frente a Estados Unidos: cortar todas las perspectivas de compras militares. En segundo lugar, como ya he dicho, la India no tolerará la injerencia estadounidense en sus fronteras. Tiene el mismo problema que acabamos de señalar, el que el presidente Putin tiene con Estados Unidos y los europeos en el campo de batalla de Ucrania y en todos los demás lugares. Así que India y Rusia, el señor Trump y sus ventrílocuos pueden estar seguros de ello, no se abandonarán mutuamente bajo la presión estadounidense, que los indios entienden que acabaría destruyendo a la India del mismo modo que Trump y los europeos quieren destruir a Rusia. Eso no va a suceder. ¿Cómo se gestionará el comercio de petróleo, sean cuales sean las sanciones que los estadounidenses impongan a los indios y a los rusos? Es un secreto comercial bastante razonable. Y no deberíais creer, nadie que esté viendo debería creer, nada de lo que lean en Bloomberg ni en ninguno de los llamados medios del comercio petrolero que han estado difundiendo propaganda ideológica y belicista. Yeah. I think the Indian factor in the whole calculation is somehow. Sí, creo que el factor indio en todo el cálculo es de alguna manera simplemente tan importante. Tan importante tanto para los rusos como para los estadounidenses. Pero como mencionaste, India no va a sacrificar su seguridad ni sus intereses nacionales por su relación con nadie, según lo entiendo. With anybody, as I understand it, they don't. Y aquí hay algo más. Perdona que te interrumpa, Nima, porque estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Aquí tienes otra sorpresa de Modi. La India aumentará su relación económica, comercial y de inversión con China. Cuanta más presión crea Trump, que está ejerciendo sobre la India, para que rompa su relación con Rusia, más fomentará en realidad que la India adopte los tipos de acuerdos que el presidente Xi y el primer ministro Modi ya han estado discutiendo. China es un principal país importante de la India. Los indios lo aceptan todos. Ni en memory fall, both birther to prepararse por una forma de guerra China. Pero cuanto más amenazante sea la guerra, junto con Pakistán, o junto con Bangladesh,
Cuanto más amenazante quiera mostrarse Estados Unidos con la India, más se consolidará una entente, sin duda en el ámbito del comercio y la inversión, luego en la logística del transporte a través del norte de la India y así sucesivamente. Habrá cada vez más entendimiento entre China y la India no cederá nada públicamente, nada de forma dramáticamente evidente. Su antigua relación con Pakistán significa que el mariscal de campo Asim Munir se convertirá, como muchos señalan, en el soldado favorito junto a los israelíes para la Casa Blanca del presidente Trump. Eso tiene un sorprendente efecto boomerang, y la India y China están a punto de enseñar a Estados Unidos cómo funcionan los boomerangs. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Muchas gracias, John Helmer. John, great pleasure as always. Un gran placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme, Nima. Veamos cómo se ve el mundo la próxima semana. Sí, exactamente. Nos vemos pronto. Gracias.